¿Logran ver la presentación? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Bueno, ayer habíamos visto la diferencia entre... Un ratito, por favor. Entre lo que es una roca y un suelo, ¿no? Y cómo se puede más o menos identificar cada tipo de material. Se hacen normalmente algunos tipos de prueba de resistencia y alguna otra prueba con la ayuda de agua, ¿no? Para saber si este material realmente es un material consolidado, es un material compuesto por fragmento de roca, pues directamente un suelo, ¿no? Un suelo bastante seco, bastante cohesivo, ¿no? Y muy resistente. En cuanto a la formación geológica de los suelos, primeramente, antes de hablar de suelos, tendríamos que hablar o conocer la definición de lo que es una roca, ¿no? Una roca es un agregado sólido compuesto por varios minerales, había dicho su compañero el día de ayer, ¿no? La cual ocupa grandes extensiones en la corteza terrestre, ¿sí? Cuando nosotros hablemos de rocas en las asignaturas posteriores y analicemos la mecánica de rocas, vamos a ver algunos conceptos referentes a roca o roca intacta, ¿sí? Vamos a ver, van a ver que hay una diferencia entre un fragmento de roca y una roca intacta, ¿no? Una roca intacta es una roca o una estructura de roca que no presenta ningún tipo de discontinuidades, ¿sí? Y una roca como tal se puede referir a un elemento, dice, a un bloque o a un fragmento de una roca intacta. Hay que tener muy presente esa definición, ¿no? ¿Qué es una roca y qué es una roca intacta? Cuando hablamos de discontinuidades, ¿a qué se refieren las discontinuidades? ¿Qué entienden ustedes por discontinuidades? Ustedes han estudiado eso en la parte de geología. ¿Qué es una discontinuidad? ¿Quién me puede ayudar con eso? A ver. ¿Alguien me puede ayudar con la definición de discontinuidad? ¿No se acuerdan qué eran las discontinuidades? Son las fallas, ¿no? Las fallas que... Ya me estoy logrando conectar. Deme un minutito. Ahora sí. Son las fallas que se pueden observar en una estructura, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver algún tipo de grietas, de fisuras, ¿no? Las cuales se generan o se producen debido a movimientos, ¿no? Que se generan en la estructura de la corteza terrestre, ¿no? Entonces aquí podemos ver una gran cantidad de discontinuidades, ¿no? Son fisuritas, son pliegues, son diaclasas que ustedes lo han estudiado bastante en geología, ¿no? A este componente se lo denomina macizo rocoso, ¿sí? Que es prácticamente la estructura que se presenta de forma natural en la corteza terrestre, ¿no? El cual está definido, dice, por diferentes tipos de rocas. Pueden ser
Un macizo rocoso puede ser de una roca sedimentaria, puede ser de una roca ígnea o puede ser de una roca metamórfica, ¿no? Si es una roca sedimentaria, normalmente la característica de ese tipo de rocas son, su tipo de formación son en forma de estratos, en forma de capas, de materiales de diferentes características, ¿no? Y dentro de esa estructura se pueden ver fallas, juntas, pliegues y otras discontinuidades, ¿no? Entonces un macizo rocoso, por lo tanto un macizo rocoso normalmente siempre es una estructura discontinua, ¿sí? Es una estructura discontinua y debido a esa discontinuidad, las características o propiedades físico-mecánicas son bastante variables, ¿no? Entonces este es un macizo rocoso y esto es una roca. Como pueden ver, una roca prácticamente es un material desintegrado de esta roca o de este macizo rocoso, ¿ya? Eso es muy importante que lo tomemos en cuenta, ¿no? Habíamos dicho de que la roca es un componente mineral, ¿no es cierto? Es un elemento que tiene varios minerales, uno o varios minerales, ¿sí? ¿Qué es un mineral? Normalmente un mineral se lo considera una sustancia de origen natural de composición química definida y estructura atómica determinada, ¿sí? Eso es muy importante conocer. Entonces, si la roca es un material compuesto por varios minerales, el suelo también tendría que ser un mineral, ¿no es cierto? El suelo también tendría que ser un mineral, puesto que el suelo es producto de una desintegración de una roca preexistente. Eso está bastante claro, ¿no? El profesor Ramírez tiene una definición muy interesante de suelo. Él lo define al suelo como un como un material formado por partículas sólidas y poros llenos de agua y o aire. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en una estructura de suelo yo tengo componente mineral, ¿sí? Tengo componente mineral, que es la parte sólida, se podría decir. Son los sólidos del suelo, son las partículas sólidas del suelo. Y también en su estructura, es una masa de suelo, ¿sí? En su estructura, este es un volumen de suelo. En su estructura, ¿qué hay? Hay porosidad, ¿no? Hay porosidad. Y en esa porosidad puede haber agua, ¿sí? Puede haber componentes de agua, porque un suelo en condición natural siempre tiene un contenido de humedad, ¿no es cierto? Entonces, tiene que haber en esa porosidad, tiene que haber agua y también, como está en condición natural, puede haber aire, ¿cierto? Entonces, la composición de un suelo o las fases de un suelo son estas tres, que son muy importantes, ¿no? Un suelo está compuesto por aire, por sólido y por agua, ¿no? Ahora, esto si hablamos desde el punto de vista del suelo en condición natural, ¿ya? Entonces, aquí la definición del profesor Ramírez es bastante interesante porque me dice que el suelo es un material formado por partículas sólidas. Obviamente, las partículas sólidas son los elementos que tienen composición mineral, ¿no? Y poros llenos de agua y aire, ¿no? Y o aire, dice. Dependiendo, ¿no? Si este material, si este suelo está en condición seca, ¿qué quiere decir condición seca? Que este material lo hemos metido al horno, ¿sí? Y luego lo hemos retirado del horno. En su estructura sigue habiendo sólido y sigue habiendo poros, ¿no es cierto? Pero en este caso, esos poros están llenos de aire, ¿sí? Cuando estamos en condición seca. Si el suelo está en condición saturada, qué sé yo, con nivel freático aquí, ¿no? Muy superficial, que quiere decir que prácticamente toda la estructura del suelo está sobre el agua. En ese caso, los poros
o los vacíos que tiene esta estructura del suelo están llenos de agua, ¿ya? Entonces, si nosotros analizamos los componentes de un suelo en condición seca, vamos a ver que solamente en la estructura hay aire y hay sólido, ¿no? Y si el suelo está en condición saturada, solamente hay sólido y hay agua, ¿no? Y en condición natural, que sí tiene cierto contenido de humedad, ¿no? Pero no es esa humedad de saturación, o sea, no es una humedad de nivel freático, sino es una humedad simplemente natural que tiene el suelo. Entonces, en su estructura van a ver los tres componentes, agua, sólido y aire, ¿ya? También me dice que el suelo no tiene cementación o en algunos casos es poco cementado, ¿no? Esta cementación se debe a una alteración de las rocas, ¿no? Y sobre el que se desarrolla, dice, la mayor parte de la actividad humana y biológica, ¿ya? Entonces, los procesos de cementación se deben a procesos de litificación o procesos de diagénesis que hacen de que las partículas, como son componentes minerales, cuando hacen contacto con el fluido, generan algún tipo de material ligante o material cementante, ¿no? Y hacen de que las moléculas o las partículas tiendan a adherirse unas contra otras, como es el caso de las arcillas, ¿no es cierto? En el caso de las arenas, no tiene esa característica cementante, más al contrario, las arenas son materiales sueltos, ¿no? No tienen una cohesión verdadera, se podría decir, ¿sí? Entonces, va a depender mucho del tipo de material, el grado de cementación, ¿no? Y eso se debe más que todo a la composición mineral de la parte sólida del suelo, ¿no? Y también me dice que el suelo es donde se desarrolla prácticamente la mayor parte de la actividad humana y biológica, ¿no? Entonces, un concepto bastante completo, se podría decir, que nos da el profesor Ramírez, ¿ya? ¿Hay alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Bien. Ciclos y origen del suelo, dice. Ciclos de la roca y origen del suelo, ¿no? Está bastante claro de que las rocas son componentes minerales que al igual que el suelo tienen una fase sólida, ¿no? Compuesta por los agregados de distinta composición mineral, ¿no? Y también en las rocas existe ese medio poral, ¿no? Existe porosidad, ¿sí? Y esa porosidad, al igual que en suelos, puede estar llena de aire o llena de agua, ¿no? Pero como la roca es un material mucho más meteorizado, mucho más consolidado debido a procesos químicos, procesos térmicos, entonces esa porosidad puede que sea mucho más pequeña, ¿no? Y el grado de cementación en una roca es mucho mayor que en un suelo, ¿ya? Esa roca, ¿sí? Por medio de procesos de interperización y erosión, dan lugar o dan origen a lo que denominamos normalmente suelo, ¿no? Muchas de las propiedades físicas, dice, del suelo son dictadas por el tamaño, la forma y la composición química de los granos. Entonces, nosotros ahorita en mecánica de suelos, ¿qué estamos analizando? Estamos analizando propiedades físicas, ¿no? Y el profesor Das me dice de que esas propiedades físicas se deben mucho al tipo o al tamaño del grano, componente del suelo, a la forma y a la composición química del grano, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y para saber el tamaño, forma y composición química del grano, tenemos que saber ese suelo producto de qué tipo de desintegración de roca proviene, ¿no? Porque un suelo, se van a dar cuenta, puede provenir de una desintegración de una roca
sedimentaria, de una roca metamórfica o de una roca ígnea, ¿no? Entonces, este esquema que es bastante interesante, ¿sí? Nos va a hacer entender un poco de cómo es el origen del suelo y cómo se van formando los diferentes tipos de macizo rocoso, ¿ya? Primeramente, vamos a analizar el magma. ¿Qué es el magma? ¿Qué me puede decir qué es el magma? Es la fundición de las rocas, Inge. El magma es la fundición de la roca, dice, a ver, su compañero. Está Alfredo. ¿Dónde está? A ver todos. Alfredo Villarruel. Sí, ingeniero, buenas tardes. ¿Qué es el magma para usted, Alfredo Villarruel? El magma es aquella mezcla la cual se encuentra en la parte debajo de lo que es la corteza terrestre, la cual muchas veces por diferentes fenómenos naturales logra salir hacia la corteza terrestre en forma de lava volcánica. Ya, está bien. El magma se conoce como la zona de fusión que se encuentra en el centro de la corteza terrestre, ¿no es cierto? Ahí prácticamente vemos grandes lavas volcánicas, prácticamente de forma líquida, ¿no? El magma es un líquido, ¿no? Que se encuentra en el interior, en el núcleo central de la corteza terrestre. Y como dice su compañero, este magma, como la Tierra para en constante movimiento, ¿no? Y ese movimiento hace de que, bueno, ha hecho de que se formen las grandes elevaciones en la corteza terrestre, tales como las montañas, las cordilleras, las serranías. Ahí se han formado lo que se denominan los volcanes, ¿no es cierto? Que son prácticamente conductos por donde ese magma puede liberar y salir a la superficie, ¿no? Porque debido a los grandes movimientos que se generan en la corteza terrestre, en el interior se generan grandes presiones, ¿no? Presiones y de alguna manera hacen de que este magma pueda salir a la superficie, ¿sí? Cuando el magma sale a la superficie por medio de acá tengo un volcán, ¿no? Y aquí abajo tengo, en el interior tengo el magma, ¿sí? Y tengo el cono volcánico y aquí está el magma, ¿no? Ese es el magma. Cuando sale a la superficie es cuando se producen las erupciones volcánicas, ¿no es cierto? Cuando ese magma por una diferencia de presiones debido a los movimientos de la Tierra sale hacia la superficie, ese magma tiende a qué? Cuando está en contacto con la atmósfera, tiende a solidificarse, de ser un componente, un fluido bastante viscoso, bastante líquido, al salir a la superficie, tiende a solidificarse y convertirse en lo que conocemos roca ígnea, ¿no? Una roca ígnea. Diana Sandoval. Firme, ingeniero, dígame. ¿Cuántos tipos de roca ígnea conoce usted? Roca ígnea, disculpe, ingeniero, ¿escuché bien? Sí, sí. Acá tenemos una roca ígnea que es prácticamente, la roca ígnea es producto de la solidificación del magma, ¿no es cierto? Cuando este magma se enfría, se endurece, se convierte en ¿qué? En roca ígnea.
Me acuerdo de dos tipos, ingeniero, creo que eran las volcánicas 1, ¿Ya? efusivas, o plutónicas, algo así. ¿Ya? Las volcánicas y las plutónicas, ¿no? ¿Está bien? Volcánicas y plutónicas, ¿sí? O también se llaman las rocas ígneas intrusivas y las rocas ígneas extrusivas, ¿no? Las extrusivas son las que se forman prácticamente fuera del cono volcánico, ¿no? Cuando salen a la superficie y están en contacto directo con la atmósfera, ahí se forman las rocas ígneas extrusivas, ¿no? Y las intrusivas son las que están dentro del cono volcánico, aún los que no han hecho contacto directo. Obviamente la textura, ¿sí?, y la forma de estas rocas, a pesar de que es roca ígnea, va a ser distinta. ¿Por qué? Porque su enfriamiento ha sido distinto, ¿no? Estas rocas extrusivas que se han solidificado fuera del cono volcánico han tenido un enfriamiento mucho más rápido, ¿no? Porque están en contacto directo con la atmósfera. Entonces el enfriamiento ha sido mucho más rápido y eso hace de que la estructura molecular, ¿sí?, también sea distinta a la de una roca en la cual su enfriamiento ha sido lento, como son las rocas intrusivas, ¿no? Entonces, dentro de esas clasificaciones de rocas volcánicas y plutónicas o intrusivas y extrusivas, también hay una serie de clasificaciones de acuerdo a su textura molecular, ¿no? Entonces, no vamos a poner mucho énfasis en esa parte porque es algo que ustedes ya lo han visto, ¿no? Ya, y al parecer tienen la figura bastante clara, ¿no? Entonces el magma sale a la superficie y se convierte en roca ígnea, ¿no? Una vez que yo tengo la roca ígnea ya solidificada, ¿no? Estas rocas ígneas se han formado hace millones de años y hay estructuras montañosas compuestas solamente de rocas ígneas. Esta roca ígnea puede pasar por un proceso ya sea de meteorización, proceso de erosión y proceso de transporte, ¿no? Si yo tengo una estructura de roca ígnea, ahí tengo la roca ígnea, ¿sí?, ya formada. Si a esto le da la temperatura del sol directamente, en época de lluvia, a esta roca le llueve, ¿qué pasa? Como esta estructura de roca está a la intemperie, prácticamente en contacto directo con la atmósfera, el material, debido al interperismo, se va desintegrando, ¿no? Y van cayendo partículas mucho más pequeñas, ¿no? Se meteoriza el material, se va desintegrando la parte superficial, ¿no? Este material suelto desintegrado, dice acá, ¿no?, se puede transportar, ya sea por un proceso fluvial o un proceso eólico, o tal vez hielo, ¿no? Un deshielo también puede transportarme de un lugar a otro, ¿no? Entonces, ¿qué genera? Esa desintegración de esta roca, lo que me va a generar van a ser sedimentos, ¿no? Entonces, estos sedimentos son productos de una desintegración ¿de qué? De una roca ígnea. Se ha desintegrado por procesos de meteorización, procesos de erosión. Tal vez han sido transportados del lugar de origen. Por decir, aquí abajo puede que exista un río, ¿no? Un río y todo ese material, acá hay un río, ha sido siendo arrastrado por el río a lugares mucho más bajos, mucho más planos, ¿no? Entonces ha transportado todo ese sedimento a depósitos mucho más grandes, ¿no? Aguas abajo, ¿sí? Puede ser ese caso, a ese tipo de sedimentos se lo denominan suelos transportados, ¿no? Porque lo que se desintegra de la roca se conoce como suelo, ¿sí? Suelo o sedimento, ¿no? O en algunos casos, si no hay un agente de transporte muy cercano, pues se forman sobre la superficie de la estructura de roca
igual se genera una especie de sedimento y ese sedimento se lo denomina sedimento residual, ¿sí? O sea, no es un suelo transportado, es un suelo residual, es ese suelo que se forma en el lugar de origen, ¿no? Y no hay un proceso de transporte, ya sea viento, ya sea agua, ¿ya? Entonces, la idea es de que ese material, por medio del interperismo, se ha generado un sedimento, o sea, un suelo producto de una roca ígnea. Puede suceder esa situación, ¿sí? O puede ser de que esa roca ígnea nuevamente pase por un proceso de metamorfismo, ¿sí? Por un proceso de metamorfismo, ¿no? Acá viene el proceso de metamorfismo. ¿Qué es un proceso de metamorfismo? Normalmente esta roca, por decir, aquí tengo una roca ígnea intrusiva, ¿no? Esta es una roca ígnea intrusiva. Roca ígnea intrusiva, ¿no? Y esta roca ígnea intrusiva ya se ha formado hace millones de años aquí en el interior de este cono volcánico y debido a movimientos telúricos, en la estructura se han colocado capas, ¿no? Aquí viene otra capa de suelo, qué sé yo, pasó 2 millones de años y otra capa de material. ¿Y qué es lo que hace esto? Hace de que esta roca pase a un proceso de metamorfismo, ¿sí? Metamorfismo quiere decir que esta roca está en una zona intermedia entre la zona de fusión y la zona de la intemperie, ¿no? Entonces, esta roca ígnea, por medio de ese proceso de metamorfismo, puede convertirse ¿en qué? En una roca metamórfica, ¿no? O tal vez pasar directamente a ser sedimento, esto es suelo, ¿no? Y este sedimento, como es suelo, puede pasar a un proceso de compactación, luego pasa a un proceso de cementación y luego pasa a un proceso de cristalización, ¿no? Entonces quiere decir que este río que ha ido arrastrando ese sedimento de roca ígnea, ha ido arrastrando el suelo a zonas más bajas y ha colocado una capita de suelo ahí, ¿no? Luego, después de muchos años, ha ido colocando otra capita y otra capita y otra capita debido al arrastre, ¿no? ¿Y qué es lo que ha ido formando? Ha ido formando suelos estratificados, ¿no? Que a medida que vaya colocando las capas, ¿qué pasa con los suelos que están a mayor profundidad? Estos suelos a grandes profundidades, aparte de que a este suelo se le genera un proceso de compactación debido a cambios de temperatura y presiones, grandes presiones debido al peso de todo este material, el suelo empieza a cementarse, ¿no? Empieza a cementarse, los famosos procesos de litificación, diagénesis, y hacen de que este sedimento se consolide, ¿no? Las partículas de suelo se consoliden y se cementen fuertemente y formen lo que se denomina las rocas sedimentarias, ¿no? Entonces, esta estructura que hace millones de años estaba aquí abajo, por procesos tectónicos, puede que aflore en superficie, es por eso que en la zona de Bermejo, la Angostura, hay rocas sedimentarias, ¿no? Que tienen forma estratificada. Anteriormente, hace millones de años atrás, puede que esa roca haya estado en una zona baja, ¿no? Y debido a los movimientos han aflorado hacia la superficie formando lo que se denomina rocas sedimentarias, ¿no? Entonces, esa roca sedimentaria pasa igual nuevamente, puede pasar como ya es una estructura que está a la intemperie, ¿sí? Nuevamente pasa por por un proceso de meteorización, erosión y nuevamente se transporta, ¿no? Y nuevamente se convierte ¿en qué? En sedimento. O sea, miren, un suelo, un sedimento de suelo, producto de una roca ígnea,
se puede convertir en roca sedimentaria. Y esta roca sedimentaria se puede convertir en un suelo. ¿Sí? Entonces, ese es el ciclo, el origen del suelo, ¿ya? Y es un proceso que trabaja de esta forma, ¿no? Esa roca, vamos a borrar aquí. Esa roca sedimentaria, ¿no? Que se forma debido a la meteorización, dice, la cual se compacta por presión y sobrecarga y se cementa por agentes, cambios químicos en la estructura y hacen de que se convierta en una roca, puede pasar a un proceso de metamorfismo y convertirse en una roca metamórfica, ¿no? Entonces, miren cómo es interesante, ¿no? Y esta roca metamórfica, igual, si aflora en la superficie, se genera un proceso de meteorización, erosión, y luego se puede convertir también en suelo, ¿no? Entonces, un suelo puede ser producto de una desintegración de una roca ígnea, de una roca metamórfica o de una roca sedimentaria, ¿no? Entonces, qué interesante cómo se origina el suelo, ¿no? Por eso es de que las composiciones minerales del suelo son bastante complejas, debido a ese proceso de formación que se ha generado, ¿no? Para que una roca se convierta en suelo, no es de la noche a la mañana, tienen que pasar millones de años, años geológicos, los cuales comparados con los años humanos son bastante grandes, hay bastante diferencia, ¿no es cierto? Y para que un suelo se convierta también en roca, tiene que pasar millones de años, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver el ciclo de la roca y el origen del suelo. Estábamos hablando de las rocas metamórficas, ¿no? El metamorfismo, ¿qué es el metamorfismo? Según el profesor Das, nos dice que es el proceso de cambiar la composición y la textura de las rocas sin fusión. O sea que una roca metamórfica no está en la zona de fusión, ¿no? Está entre la zona de fusión y entre la zona de interperismo. Interperismo hablamos cuando está en contacto directo con la atmósfera, ¿ya? Durante el metamorfismo, dice, se forman nuevos minerales y los granos minerales son sometidos a esfuerzos para dar una textura foliada de roca metamórfica, ¿no? Entonces, ¿una roca ígnea se puede convertir en roca metamórfica? Sí se puede, ¿no? Una roca ígnea se puede convertir en roca metamórfica. ¿Una roca metamórfica se puede convertir en sedimento? Sí se puede. Y ese sedimento se convierte en roca sedimentaria y esa sedimentaria por proceso de metamorfismo se convierte nuevamente en roca ígnea, perdón, roca metamórfica. Si esa roca metamórfica está muy cercana a la zona de fusión, se puede convertir nuevamente en magma, ¿no? Y ese magma cuando sale a la superficie nuevamente se repite el proceso, el ciclo, ¿no? Entonces, de esta forma es como se origina el suelo, ¿no? Que es un componente mineral del que está compuesto la corteza terrestre, ¿sí? Preguntas, jóvenes. ¿Está claro esto? Sí. ¿Sí? ¿Han visto algo de esto en la materia de geología? Sí, sí, creo que. ¿Sí? Ah, qué bueno. Qué bueno porque eso refuerza bastante sus definiciones y sus conceptos teóricos, ¿no? Acá podemos ver algunos ejemplos de rocas ígneas. Tenemos los granitos, ¿no? Pueden ser intrusivas o extrusivas, ¿no? O también se denominan volcánicas o plutónicas, ¿no? La textura, cuando es intrusiva, es gruesa, cuando es extrusiva, es fina. Eso se debe a que la forma en que se ha solidificado ese material ha hecho de que tenga textura gruesa y textura fina. Cuando la textura, el enfriamiento ha sido muy rápido, normalmente genera una textura fina, ¿no? Y cuando el enfriamiento ha sido muy, muy lento, como es de las rocas intrusivas, tiene una textura gruesa, ¿no? Acá los componentes minerales, ¿no? Y los tipos de roca. Acá tenemos otra clasificación, rocas plutónicas,
grano grueso, volcánicas, grano fino, ¿no? Las plutónicas son las que se conocen como las intrusivas, ¿sí? Y las volcánicas son las que se conocen como las extrusivas. Y la composición química, se imaginarán, la composición química y mineral es bastante compleja, ¿no? ¿Por qué? Por la forma en que se han originado este tipo de rocas. Y si tenemos un suelo proveniente de estas rocas, ya podrán darse cuenta de cómo es la composición mineral del mismo, ¿no? Si hablamos de las rocas metamórficas, son las que se han formado en una zona intermedia, ¿no? Entre la zona de fusión, que es aquí abajo, y la zona de interperismo, que es la que está en contacto directo con la atmósfera. ¿Cuáles son los principales tipos de rocas metamórficas? Las pizarras, las filitas, los esquistos y los gneiss, ¿no? Se forman debido a grandes procesos metamórficos, grandes presiones y temperaturas, ¿sí? En cuanto a las rocas sedimentarias, igual queda bastante claro de que las rocas sedimentarias son las que provienen de suelo, ¿no? Del suelo que ha pasado por un proceso de químico, físico-químico, y hecho de que ese material se consolide, ¿no? Normalmente cuando tenemos un proceso de diagénesis en un suelo de arena, alto contenido de arena, me da origen a lo que se conoce como la roca sedimentaria del tipo arenisca, ¿sí? Si nosotros tenemos suelos del tipo fino, tales como el limo y la arcilla, y a este suelo se le ha pasado el proceso de diagénesis, lo que me va a formar como roca sedimentaria son las lutitas y las limolitas, ¿no? Y cuando tengo fragmentos de suelo de mayor tamaño, tales como las gravas, ¿no? Acá podemos ver el tipo de roca sedimentaria que me forman las gravas, son los conglomerados, ¿no? Que son mezclas de suelo granular y suelo fino, ¿no? En los intersticios o en los vacíos de la estructura se genera el matrix, que se llama, ¿no? Que es un suelo fino cementante, y hace de que se forme el famoso conglomerado, que es característico de una roca sedimentaria, ¿ya? Estos son las lutitas y las limolitas que les hablé a un principio. Estos materiales a veces cuando se los humedece, si no tienen un buen proceso de consolidación, tienden a desintegrarse, ¿no? Con altos contenidos de humedad. Es una roca recién en formación, ¿sí? Origen y tipos de suelos, como les había hablado, los suelos se pueden, ya saben cuál es el origen, cómo se han formado los suelos. Ahora vamos a ver los tipos de depósitos que existen en suelos, ¿ya? Los depósitos pueden ser depósitos residuales, depósitos de suelo residual o depósitos de suelos transportados, ¿ya? Los residuales normalmente son suelos que se han formado en el lugar de origen, ¿no? En el lugar de origen, los procesos, ya saben ustedes, procesos físicos, cambios térmicos en la temperatura, agua, hielo, crecimiento de cristales, procesos químicos, como el suelo es un componente mineral, ¿no? Cuando está en contacto con algún fluido, se genera un proceso de químico y hace de que este material se desintegre, ¿ya? Y los procesos biológicos, más que todo, debido a la descomposición de la materia orgánica, ¿sí? Podemos ver cómo se van generando la meteorización del suelo por procesos de erosión, ¿no? Esa meteorización puede ser residual, puede generar un suelo residual, ¿no? Siempre y cuando no haya un agente de transporte. Y si lo hubiera el agente de transporte, lo que hace es trasladar ese suelo de un lugar a otro, ¿no? Formando depósitos de suelos transportados, ¿sí? Los agentes de transporte pueden ser el agua, el viento, la gravedad, el hielo, ¿no? Entonces, lo que hacen esto es transportarlo a zonas más bajas y van colocando las capas, ¿no? Las capas de suelo van colocando y, como dice acá, por procesos de cementación, diagénesis y litificación, que es el proceso que se produce en el sedimento para consolidarse y convertirse o pasar de ser un material suelto a un material compacto, ¿no? Pasar de suelo a roca.
y ahí se forma lo que se conocen como rocas sedimentarias, ¿no? Al cual también le puede generar una acción erosiva, transporte y nuevamente convertirse en suelo, como lo que hemos visto anteriormente, ¿ya? Los suelos residuales son los que se encuentran en zonas donde la tasa de meteorización es mayor que la velocidad a la que los materiales interperizados son llevados lejos por los agentes de transporte. Los agentes de transporte más comunes aquí en nuestro medio son el viento y el agua, ¿no? En otros lugares donde ese material meteorizado no tiene un agente de transporte que tenga la energía necesaria para llevarlo de un lugar a otro, entonces se forman ahí, ¿no? Directamente. Aquí podemos ver en la estructura suelo residual, ¿no? Suelo residual, este es el suelo residual, mire, se ha formado en esta zona, ¿sí? Donde normalmente cuando ustedes vayan a una estructura montañosa se van a dar cuenta de que no van a llegar directamente a la roca, ¿no? Van a encontrar una cobertura más o menos de suelo residual de aproximadamente 1 o 2 metros de espesor, donde es un material meteorizado, ¿no? A eso se denomina suelo residual, ¿ya? La tasa, dice, de meteorización es mayor en las regiones cálidas y húmedas en comparación con las regiones más frías y secas, ¿no? Y dependiendo de las condiciones climáticas, el efecto de la intemperie puede variar ampliamente, todo dependiendo de la zona, ¿no? Nosotros no vivimos en zona de suelos residuales, ¿no? Nosotros vivimos en una zona de suelos transportados. Habíamos hablado al principio de que estamos prácticamente en una llanura de formación geológica aluvial, ¿no? Aquí algunas imágenes de los suelos transportados por gravedad, ¿no? Ya pasamos a la parte de suelos transportados, los que caen de zonas altas a zonas bajas, ¿no? Que no se los puede considerar residuales. ¿Por qué? Porque ya han tenido un transporte, ¿no? De una zona alta a una zona baja, formando una especie de deltas, ¿no? De grandes depósitos de material suelto, ¿no? Entonces, este suelo ya ha sido un suelo transportado, pero por efecto de la gravedad, ¿sí? Entonces, se puede igual en una zona montañosa, se puede tener tanto suelos transportados por efecto de la gravedad como suelos residuales, ¿no? Aquí vemos, miren, un gran depósito de material transportado de una zona más alta, ¿no? Los otros tipos de suelos transportados son los depósitos aluviales, son los que derivan, dice, de la acción de transporte por medio de arroyos y ríos y se pueden dividir en dos categorías, ¿no? Los que se han depositado debido a corrientes fluviales, ¿no? Que normalmente, miren, dependiendo de la velocidad de arrastre del río, cómo van formándose las capas de suelo, ¿no? No tienen un patrón, o sea, es mentira de que el suelo se va formando así en capitas que prácticamente tienen un espesor constante, ¿no? Esta situación casi nunca se da, ¿no? Esta es una situación real de suelo, ¿no? Porque el suelo puede que en algunas circunstancias la velocidad de arrastre del río sea mucho más lenta o mucho más rápida, entonces la velocidad va a variar de sedimentación, la cantidad de arrastre de material va a variar, entonces no es lógico de que el suelo se forme en forma de capas con espesores constantes, ¿no es cierto? Porque puede que un suelo arrastre un material y debido a la energía que ya finalizó, deposite su material ahí, un limo, ¿no? Un limo, lo depositó ahí porque no hubo más energía y ahí se quedó el limo, ¿no? Y en otras riadas resulta que el suelo ya no trajo limo, trajo grava, ¿no? Y como era grande la riada, entonces pudo llevar material mucho más grueso a mayor distancia, entonces aquí ya sería otro tipo de material, ¿no? Lo mismo puede pasar con una arcilla, ¿no? Una arcilla, ¿sí? Y otro tipo de material. Entonces, la forma en que se origina la estratigrafía de un suelo es bastante compleja.
Y el analizarlo también es bastante complejo. Por ejemplo, el querer identificar un suelo y decir que, por ejemplo, si yo hago una perforación en esta zona, ¿qué voy a encontrar de suelos? Voy a encontrar una arena fina, ¿sí? Y voy a encontrar, acá tengo un limo. Acá tengo un limo y luego nuevamente una arena gruesa, ¿no? Aquí tengo otro tipo de material. El querer pretender de que esta estratigrafía va a ser homogénea en una gran extensión o en una gran superficie del terreno es algo bien descabellado, ¿sí? No cometan ese error, nunca lo cometan, ¿sí? Si ustedes se trasladan de este punto, sin ir muy lejos, a 10 metros de profundidad, en algunos casos, miren cómo cambia la estratigrafía, ¿sí? Es otro tipo de perfil que voy a tener. Aquí voy a tener arena de diferente espesor, si se dan cuenta que tiene un H1 y que tiene un H2. Ya aparece otro tipo de material que en el anterior sondeo no había, ¿no? Que era la grava, ¿sí? Y luego aparece el suelo limo y luego aparece la arena gruesa igual con espesores completamente distintos, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? De que el querer pretender homogeneizar un suelo sin una buena investigación geotécnica es un error muy grande que estaríamos cometiendo, ¿no? Por eso es bien importante cuando ustedes hagan una investigación geotécnica, generar mayor cantidad de información posible para estar seguros cómo es la variación estratigráfica de ese suelo que están analizando en en una determinada superficie y para un determinado proyecto, ¿ya? Luego tenemos, estos son los tipos de suelos, los depósitos aluviales, ¿no? Dependiendo a las velocidades del río, ¿no? Y la energía puede llegar a arrastrar grandes fragmentos de grava de gran tamaño. Sin ir muy lejos, ustedes se van al río Piraí, es igual, ¿no? Cuando en época de lluvia tiene una velocidad bastante grande y puede llegar a arrastrar piedras de gran tamaño, ¿no? Y dentro de esas piedras de gran tamaño hay suelos finos, arenas, limos y gravillas, ¿no? De menor tamaño. Entonces, todo eso es arrastrado por el río, ¿no? Y es lo que se forma o se conoce como depósitos aluviales, ¿sí? Tenemos otro tipo de depósitos aluviales tipo canal, son las que forman las famosas llanuras aluviales, ¿no? Miren, aquí hay una gran llanura aluvial, ¿sí? Entonces, este material es suelo, ¿sí? Y este suelo ha sido arrastrado por este río de zonas altas, ¿no? Que están, miren, las serranías, las montañas bastante altas y este material se desintegra y va cayendo y el río va trayendo sedimento y lo va depositando en zonas bajas, ¿no? Zonas bajas en forma de meandros, como se llaman, ¿no? Entonces, ese tipo de material normalmente el que se sedimenta en este tipo de, de llanura son materiales bastante finos, del orden del diámetro de la arena hasta el limo y arcilla, ¿no? Y en algunos casos tal vez algunos componentes de grava dependiendo de la velocidad y energía del río, ¿no? Miren, esa es la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Esta es la ciudad de Santa Cruz, una zona bastante plana, ¿no? La zona alta, este es el río Piraí, como ha ido arrastrando material sedimento, y esto es arena, ¿no? Arena con mezcla de limo, en algunos casos arcilla, ¿no? Acá tenemos la otra cuenca hidrográfica que es el río Grande, igual ha traído material de zonas altas del lado de Abapó, Camiri, y ese material lo ha ido depositando en una zona baja, ¿no? Entonces prácticamente nosotros vivimos en una zona
de formación geológica aluvial, ¿no? Llanuras aluviales, ¿ya? Preguntas, jóvenes. Tenemos los suelos transportados, los que forman los depósitos lacustres, ¿no? Que son los que arrastran los ríos y manantiales y son los que llevan o desembocan directamente en alguna laguna, ¿no? Si yo tengo un río donde su destino es un lago y la velocidad del río llega a poder transportar sedimento hasta el lago, lo que me va a formar son depósitos lacustres, ¿sí? Que son depósitos, como dice ahí, que se forman debido al arrastre de ríos y manantiales y los que llegan como destino final, que son los lagos, ¿no? Y ahí se van formando los famosos depósitos lacustres, ¿ya? Y tenemos los depósitos glaciales, ¿no? Que son los que se generan debido al transporte del hielo, ¿no? En zonas altas, por ejemplo, en la ciudad de La Paz es muy común, en las montañas nevadas, que estas montañas cuando generan derretimiento o tal vez debido al peso de la nevada hace de que las partículas se fragmenten y lo vayan arrastrando a zonas más bajas, ¿no? Formando una especie de morrenas o til, que son los depósitos característicos de este tipo de arrastre, ¿no? Cuando el hielo arrastra ese material, lo que forma es depósitos glaciares, ¿sí? Que se denominan til o morrenas, ¿no? Entonces, son zonas bastante frías, zonas bastante altas, ¿no? Y el otro tipo de suelo transportado es el que se debe al viento, ¿no? Cuando el viento en algunas zonas es bastante intenso y golpea fuertemente las estructuras de roca, esto hace de que se genere una especie de abrasión, ¿no? Entre el mismo viento que lleva, por decir, suelo, sedimento y haga contacto con la roca empieza a friccionarse, ¿no? Y empieza a desgastar y nuevamente a producir sedimento y ese sedimento es arrastrado por el mismo viento y lo van depositando en zonas donde la intensidad es más pequeña, ¿no? Y lo que forman son los que se conocen como las dunas de arena, ¿no? Estas son famosas dunas de arena, que aquí en Santa Cruz hay zonas, ¿no? De dunas de arena, como es la zona del Urubó, hay bastantes dunas o bastantes depósitos de suelos eólicos, ¿no? Que se han formado debido al arrastre del viento, ¿no? Pero estos depósitos no son recientes, no son depósitos que se han formado hace millones de años atrás, ¿no? Los cuales ya han establecido su depósito en esas zonas, ¿no? Las lomas de arena, también las que conocen, las que están atrás de la refinería de Palmasola, ¿no? Ahí hay unas lomas de arena, ¿qué se llama? Laguna Palmira, creo que se llama por esa zona. Entonces ahí hay grandes depósitos de dunas de arena, ¿no? Otra zona en Urubó, creo que hay una laguna, no sé quién conoce. Una lagunita antes de llegar a Porongo, creo que se llama Capiguara, ¿no? Sí, ingeniero. Igual ahí hay hartos depósitos de suelos eólicos, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Bien. Los suelos orgánicos son los suelos que lamentablemente nosotros no los tenemos que utilizar como suelo de fundación, ¿no? Para el área de la ingeniería civil. Los suelos orgánicos, debido a su forma en que se han originado, que es debido a la descomposición de la materia orgánica, ¿sí? Normalmente
estos suelos son suelos muy problemáticos, ¿sí? Son suelos muy compresibles, ¿no? Estos suelos tienen una característica de poder absorber grandes contenidos de humedad natural, ¿no? Miren ahí, una característica principal de estos suelos es de que sus contenidos de humedad natural pueden variar entre 200 a 300%. ¿Qué quiere decir un contenido de humedad entre 200 a 300%? Si analizamos la formulita del contenido de humedad, me dice que es igual al peso del agua sobre el peso seco por 100, ¿no? Y nosotros habíamos dicho de que el suelo está compuesto por 3 elementos que son aire, agua y sólido, ¿sí? Este peso seco es un peso, un componente solamente de la parte sólida del material. Y este componente de peso del agua es la cantidad de agua que tiene ese material, ¿no? Ese suelo que estoy analizando, ¿ya? Si ustedes hablan de un contenido de humedad del 300%, ¿qué quiere decir? Que en esta masa de suelo el peso del agua es igual a 3 veces más el peso del sólido, ¿sí? Entonces, si hablamos de volumen, quiere decir de que una humedad del 300%, quiere decir de que este suelo tiene la capacidad de poder absorber agua de hasta un volumen de 3 veces más su volumen original, ¿no? Eso es lo que tienen, gran capacidad de absorber agua, ¿no? Es por eso que esa capacidad de absorber agua hace de que el material sea muy expansible, se hinche el material, se expanda, ¿no? ¿Qué tipo de suelos son? ¿A qué tipo de suelos se les atribuye esta característica? A los suelos arcillosos, ¿sí? O sea, las arcillas son materiales orgánicos, o sea, son suelos que se han originado debido a una descomposición de la materia orgánica. Pero para que pase de materia orgánica a arcilla, como les digo, pasa por un proceso bastante largo en el tiempo, años, millones de años, y procesos físico-químicos en su estructura, ¿no? Por ejemplo, los suelos que existen en la zona de México, en la Ciudad de México, son suelos altamente orgánicos, altamente expansibles, ¿no? Debido a que es una zona costera, ¿no? Y ese suelo es característico de ese lugar, ¿no? Y tienen esa capacidad de poder tener cambios volumétricos muy exagerados, ¿no? Vamos a ver más adelante un análisis completo acerca de las arcillas y nos vamos a dar cuenta de que cómo es su comportamiento de este material y de por qué no es recomendable trabajar con este tipo de materiales como suelos de fundación, ¿no? Son suelos altamente compresibles, ¿sí? Y el hecho de que sea compresible es de que cambia de volumen. O sea, cuando el material está saturado, el material se empieza a hinchar, se empieza a expandir. Pero cuando ese material se lo seca, ¿qué pasa? Al secarse pierde humedad. Entonces, si pierde humedad, el material empieza a contraerse. Esas presiones de expansión y de contracción son tan grandes que pueden levantar como si nada una vivienda de 2, 3 pisos o tal vez un pavimento que ha sido construido sobre este tipo de material que por procesos pluviales se ha saturado y este material se ha hinchado y el pavimento se levanta, ¿no? Como si nada. Vean las presiones de expansión y contracción que tienen estos materiales son bastante elevadas, ¿ya? Y el hecho de que el material absorba gran cantidad de agua también genera grandes deformaciones, ¿no? Y eso es muy dañino para la estructura que está sobre ese tipo de material. Suelos altamente orgánicos. La importancia de saber el origen de los suelos. Miren, qué importante es conocer las propiedades físico-químicas, el origen y la mecánica del suelo, ¿no? Es muy importante para evitar este tipo de problemas, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿qué podemos observar? Podemos observar que ha habido un deslizamiento de un material, ¿no? Un deslizamiento, no sabemos por qué,
¿sí? Pero este material aquí se deslizó, se vino abajo, ¿no? Que anteriormente puede que estaba en esta condición, ¿sí? Inclusive había una carretera por aquí, ¿no? Una carretera. Y miren, aquí abajo hay unas viviendas, ¿no? Entonces, el que ha hecho el diseño, lamentablemente, de esta carretera y el que ha proyectado esta urbanización, que es tarea del ingeniero civil prácticamente, no ha analizado de forma correcta esta estructura de material que ha tenido grandes posibilidades de venirse abajo, ¿no? Entonces esto a mí me puede provocar grandes problemas, pérdidas humanas, simplemente por el mismo hecho de no conocer cómo se ha formado esta estratigrafía, ¿no? Cómo es su comportamiento físico, su comportamiento mecánico del material, ¿no? Porque si haya tenido un buen comportamiento mecánico, una buena resistencia, les aseguro que este material no tendría que haberse deslizado. ¿Por qué se deslizó? No lo sabemos. Pueden haber muchos fenómenos, ¿no? Entre ellos, inclusive, si ustedes ven acá en la parte alta, ¿qué pueden observar? Pueden observar que aquí hay una especie de sembradío, ¿no? Entonces puede que esta zona haya sido una zona de sembradío y para que aquí haya sembradío, tiene que haber humedad, ¿no? Si esa humedad se infiltra a esta estratigrafía, le modifica el comportamiento físico y también el comportamiento mecánico y toda la estructura se puede deslizar, ¿no? Y generar este tipo de problemas, ¿no? O tal vez este otro, ¿sí? Que no han tomado en cuenta las características del material y han hecho cortes muy verticales que ni siquiera el suelo pudo soportar su peso propio y se vino abajo, ¿no? Aquí ustedes hayan podido tener serios problemas si este deslizamiento haya afectado a alguna movilidad, algún transeúnte que pasa por la zona, ¿no? Aquí algunos efectos debido a fenómenos climáticos. Las lluvias normalmente aquí en nuestra zona generan ese tipo de problemas, ¿no? Y si tenemos lluvias, tenemos que diseñar algunos sistemas de drenaje, ¿no? Para evitar ese tipo de problemas. ¿Qué más tenemos? Miren aquí otro, igual lavado de un material, de un flujo de sedimento que viene de zonas altas. Mire, prácticamente la han cubierto la ciudad. Acá tengo otros problemas. Más que todo pareciera un problema de algún tipo de movimiento telúrico, ¿no? Si en la zona nosotros tenemos antecedentes de movimientos telúricos, mucho más aún tenemos que ponerle mayor énfasis al análisis de la mecánica de suelos para ver si este suelo está en condiciones de poder soportar ese tipo de movimientos o tal vez hacer el diseño de mi estructura en función a la energía de los movimientos que se generan en esa zona, ¿no? Se puede hacer ese análisis, ¿sí? Miren aquí otra zona. Una locura vivir aquí en esta zona, ¿no? Pero hay gente, inclusive aquí en nuestro país, hay gente que vive en estas condiciones, ¿no? Para colocar una vivienda acá, yo tengo que saber exactamente cuál es el origen de este suelo, si a futuro este suelo se puede deslizar, se puede desestabilizar, porque al final estas viviendas, ¿qué me generan? Me generan una carga adicional sobre el suelo y si el suelo no está en condiciones de poder soportar esa carga, tarde o temprano se va a deslizar, se nos viene abajo, ¿no? Entonces, la importancia de conocer el origen, el comportamiento físico, mecánico en un suelo es muy importante para evitar grandes problemas ya cuando el proyecto esté terminado, ¿no? Y lo más crítico sería, inclusive, pérdidas humanas por hacer un mal diseño en el área geotécnica, ¿no? Algunos videos vamos a ver acá, por ejemplo, por qué debemos estudiar mecánica de suelos para evitar una gran cantidad de problemas que pueden tener nuestros proyectos, ¿sí? Vamos a ver este video de acá. ¿Me confirman si ven el video, por favor? ¿Se ve? Singe. Singa. Ok. Las fallas de pendiente en las minas a cielo abierto pueden tener efectos devastadores, especialmente cuando se producen sin previo aviso.
pueden destruir equipos y activos de valor y detener la producción, costando millones de dólares por día. Pueden dar lugar a cierres de minas que interrumpen y desplazan a comunidades enteras. De lejos, el impacto más significativo es el riesgo de lesiones y la posible pérdida de la vida. La falla de una mina dependiente más grande en la historia ocurrió en la mina Bingham Canyon, en Utah, Estados Unidos, en el 2013. Este evento movió más roca y tierra que todo el proyecto del Canal de Panamá. The Kennecott Copper Mine. The question is, how big will it be? Fox 13's Max Roth is at the Kennecott smelter in Magna tonight. And Max, it's a big mine. Where are they expecting the ground to come down? It will happen on the northeast slope of the world's largest man-made pit. And Kennecott has high-tech detection gear that says the rocks are moving. We've continued to watch it accelerate even more, and so we got to today where we knew that we needed to move people out of the way in anticipation of a slide that we know is coming in the coming days. Words like massive, powerful, overwhelming can't help us understand. The video comes closer, seeing half a mountain there one night, gone the next morning. But even then, Bingham Canyon Mine's claim to fame is that its dimensions are beyond belief. Al usar el radar de estabilidad de aludes, no hubo pérdida de vidas y la producción continuó con retrasos mínimos. El monitoreo cuidadoso usando tecnología líder en el mercado del radar de estabilidad Ground Probe significa que no se necesita perder ninguna vida. Las soluciones holísticas de Ground Probe proporcionan confianza de decisión a los clientes, construidas en asociaciones a largo plazo, haciendo la minería más segura, más productiva y más rentable. Bien, jóvenes, ¿han podido ver ese video? Esos procesos de excavaciones, hay que tener mucho cuidado, ¿no? En tema de construcción de taludes, excavaciones para... Aquí es muy común, por ejemplo, en la ciudad hacer grandes excavaciones para edificaciones que tienen subsuelos, ¿no? Entonces, no es nomás llegar y hacer excavación. Se van a dar cuenta de que antes de hacer una excavación tienen que hacer un análisis bien estricto en cuanto a las características físico-mecánicas del suelo, ¿no? Aquí vamos a ver otro video para ver algunos problemas de licuefacción. Okay, we have... Sí, ingeniero, se ve y se escucha. Okay. Earthquake right now, and this is actually moving. Can you see the cracks moving? That crack was not there. Yes. The whole earth is moving. I felt like I was drunk. I could see different parts. I could, ooh, wow. There was water just coming up right there. On the ground. And the ground is just swaying right now. I don't know if you can see this on video. The crack is getting bigger and smaller, going back and forth. And there is water coming up all over in the park right now. This crack is just moving. There's water. I don't know if water lines are broken, but this water was not there a minute ago. It's coming up different places. Here's coming up through the sidewalk. The buildings were making a racket. I seriously thought I was sick first because I didn't know what was going on. I could just feel like I was disoriented, stepping over another crack. I wouldn't be surprised if the trains are not running anymore. I'm on my way to the train station. We've got a little lake, and here's a huge crack.
And it's still moving. It's just going back and forth, swaying. It's making me kind of nervous. Especially since this is reclaimed land that I'm on right now. This used to be part of Tokyo Bay. And they created this land by throwing landfill and mountains, rocks out here. And so this land could just go potentially. I don't know. There's quite a few people in the park, and they don't seem too worried. They're not running away. Interesting park, the sombrero and the huge clock. And Baytown skyscrapers. Bien, jóvenes. Miren, el fenómeno de licuefacción es una desestabilización del suelo debido a movimientos telúricos, ¿sí? Que se genera en el interior del subsuelo, ¿no? Y mira, han visto cómo el agua tiende a salir a la superficie, ¿no? Es como cuando, a ver, pongan un ejemplo. Ustedes si tienen un recipiente de vidrio con arena, y si esa arena, si a esa arena le echan agua, la saturan o llenan el vaso con agua, se van a dar cuenta de que el material o el agua hace de que el material se sedimente, ¿no? Y si ustedes introducen el dedo al suelo saturado, se van a dar cuenta de que el suelo granular se sedimenta, se compacta con el agua, ¿no? Y tiene una buena resistencia. Si ustedes introducen el dedo y presionan, se van a dar cuenta que el agua ayuda a un proceso de sedimentación o de compactación, ¿no? Pero, ¿qué pasa si hacen un movimiento horizontal? Mueven el vaso horizontalmente, entonces ahí se desestabiliza por completo, ¿no es cierto? Ese mismo fenómeno es el que se produce en esta zona, ¿no? Que es un proceso de licuefacción, se llama, ¿no? Para que exista licuefacción tiene que haber carga dinámica, tiene que haber movimiento, ¿no? Y como esta estructura de suelo en el interior tiene bastante cantidad de agua, y si movemos la estructura del suelo, en el interior se generan un incremento en la presión del agua, ¿no? Y el agua busca por dónde salir debido al movimiento, y lo primero que busca es el medio poroso y sale a la superficie, ¿no? Ahora, lo interesante es aquí, miren, acá tengo edificios muy altos, ¿no? No sé si han podido ver, miren, acá grandes edificaciones y se está generando un proceso de licuefacción. ¿Por qué no se caen esos edificios? ¿Por qué no les pasa nada a los edificios? ¿Qué creen ustedes? Swaying. It's making me kind of nervous. Miren acá, grandes edificaciones, y acá cómo se mueve el suelo, ¿no? Y cómo el agua va saliendo. Las estructuras no tienen ningún daño porque las estructuras han sido diseñadas para este fenómeno. Miren eso, ¿no? Han sido diseñadas para absorber este efecto de licuefacción en el suelo. Esto es muy común en Japón, estos fenómenos de licuefacción, y todas sus estructuras ellos la diseñan mediante una normativa sismoresistente, de tal forma que su estructura pueda absorber estos problemas que son muy comunes allá, ¿no? Los cuales aquí, lamentablemente, recién el año pasado entró en vigencia nuestra normativa sismoresistente, y hay que ver todavía si cumplimos o no, pues no, hay que verificar si nuestras estructuras han sido diseñadas para ese tipo de efecto, ¿no? Aquí tengo otro video. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, Inge. Sí, Inge. Sí, se escucha. Hola. 4.4 metros de diámetro. Darían granos. Esta fue construida por la empresa Genera. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Este es otro tipo de falla que se genera en el suelo.
La estructura de concreto consistía en un depósito unido por un puente a una estructura adyacente que agrupaba 65 silos de 28 metros de alto y 4.4 metros de diámetro, donde se guardarían granos. Esta fue construida por la empresa Canadian Pacific Railway. El 18 de octubre de 1913, la parte de la estructura que se componía de silos empezó a inclinarse y solo en 24 horas quedó a 27 grados de la vertical, quedando un lado enterrado 9 metros y el otro levantado 1,5 metros. En el momento de la falla, los hilos estaban cargados al 87.5% de su capacidad total. Mientras se inclinaba la estructura, el suelo que estaba debajo de la parte que se estaba hundiendo se movió hacia el lado, lo cual caracteriza las fallas por capacidad portante, diferentes a los asentamientos. Cuando ocurre un asentamiento, el volumen del suelo cambia, porque se comprime, pero en las fallas por capacidad portante el volumen no cambia, por lo que el suelo busca una forma de acomodarse y por lo general se acumula al lado de la estructura que está sufriendo la falla. La capacidad portante se refiere a la capacidad del terreno a soportar cargas aplicadas sobre él. La inclinación de la estructura causó que el puente que la unía con el depósito colapsara. Sin embargo, el depósito no sufrió ningún daño, y aunque los hilos quedaron parcialmente enterrados bajo tierra, no sufrieron daños mayores. Los suelos pueden estar compuestos de arcillas, limos, arenas, gravas, entre otras. En el caso de silos de Transcona, el terreno estaba compuesto principalmente de arcilla. Esta es una roca sedimentaria descompuesta constituida por agregados de silicatos de aluminio hidratados, procedentes de la descomposición de rocas que contienen feldespato, como el granito. Además, esta se caracteriza por adquirir plasticidad al ser mezclada con agua y por tener un tamaño de grano entre los 0,0039 milímetros y los 0,075 milímetros para fines de ingeniería. En general, el suelo falla por cortes y la carga se aplica de modo que no ocurre un cambio en el volumen. Sin embargo, puede fallar por punzonamiento si existe un cambio de volumen al aplicarle la suficiente carga. Ahora bien, la arcilla es un material fácilmente deformable y con baja resistencia a las cargas, la cual falla por punzonamiento debido a que tiende a desplazarse hacia los lados. El problema principal fue que durante el estudio de suelos previo a la construcción, las pruebas que se realizaron para determinar la capacidad portante del suelo se limitaban a la capa superficial y no tuvieron en cuenta que debajo de esta, a 7.5 metros de profundidad, había una segunda capa mucho menos resistente que fue la que produjo la falla. De hecho, la capa más superficial presentaba una resistencia a la compresión de 108 kilopascales, mientras que la segunda tenía una resistencia de solo 62 kilopascales. Con respecto a cómo solucionaron el problema, lo primero que hicieron fue vaciar los contenedores para salvar los granos y aliviar el peso extra que estos generaban. Después, The Foundation Company de Vancouver reforzó la cimentación del depósito por el temor de que le sucediera lo mismo. Y una vez el depósito estuvo seguro, esta compañía creó un plan para salvar los silos. El primer plan fue cavar bajo la parte de la estructura que estaba más arriba y enderezarla. El problema era que iba a quedar en parte bajo tierra, por lo que decidieron enderezar la estructura mientras la elevaban. Esto lo hicieron inclinando la estructura aproximadamente 10 grados, tomando como eje de rotación el lado más profundo. Después, cambiaron el eje de rotación a un punto en el centro de la base y le inclinaron otros 10 grados, mientras levantaban la parte más enterrada de la estructura con gatos hidráulicos. Y por último, pusieron el eje de rotación en el lado más arriba y terminaron de enderezar la estructura poniéndola casi al nivel original, pues les faltaron 3 metros que solucionaron excavando alrededor de la estructura. Este proceso terminó el 17 de octubre de 1914 y fue totalmente exitoso, pues dicha estructura sigue en funcionamiento hasta el día de hoy. Las lecciones que esta falla deja son varias. La primera es que es de vital importancia realizar un estudio de suelos adecuado para el tamaño de la estructura. Por otra parte, también se podría haber diseñado la estructura menos alta y así reducir el momento. Con respecto a las alternativas para enderezar la estructura, aparte de la mencionada anteriormente, se podría aplicar carga en el lado más alto de la estructura para nivelarla. Este método fue usado en la Torre de Pisa. O también se podría drenar el suelo para disminuir su volumen.
Bien, jóvenes, este es un antecedente histórico de una falla del suelo por resistencia, ¿no? El suelo aquí falló porque no hicieron, como dice el video, un buen análisis de estudio de mecánica de suelos y no consideraron algunas condiciones de drenaje del agua en el suelo. Y como era un suelo inestable de naturaleza arcillosa, en el momento del cargado de estos hilos, el suelo no pudo soportar esa velocidad de cargado y se vino abajo, ¿no? Casi los suelos no suelen fallar de esta forma, ¿no? Este es un incidente o un ejemplo a nivel mundial bien reconocido, tal vez uno de los pocos que se ha generado con este tipo de fallas, ¿no? El suelo, cuando nosotros analicemos el suelo, tenemos que medir su resistencia, que es la que se conoce como capacidad de carga. Quiere decir, medir cuánto de carga puede soportar el suelo, porque el suelo es como un material de construcción, es como una viga a la cual ustedes le cargan un muro, o es como una mesa cuando le cargan accesorios o cualquier cosa, tiene una determinada resistencia. Si nosotros sobrepasamos esa resistencia, el suelo falla, el suelo se rompe, ¿no? La forma en que falla un suelo puede ser como las que han visto anteriormente, por capacidad de carga, por resistencia, o también fallan por asentamiento. Cuando un suelo se deforma exageradamente, igual produce un tipo de falla, ¿ya? Vamos a ver este otro video que es un ejemplo claro, igual, un antecedente mundial de una falla en el suelo por excesiva deformación. Hoy viajaremos a Italia, un país de Europa que se extiende de norte a sur desde los Alpes, incluyendo la península itálica y dos islas del mar Mediterráneo, Cerdeña y Sicilia. En la región de Toscana, ubicada en el centro-oeste de la República, se encuentra la ciudad de Pisa, capital de la homónima provincia. Pisa se sitúa en una gran llanura aluvial a 4 metros sobre el nivel del mar, a pocos kilómetros de la costa tirrénica, y se extiende a las orillas del río Arno. La ciudad, que actualmente tiene una población estable de 87.440 habitantes, se caracteriza por sus monumentos que la hacen muy valiosa, ya que en ellos se refleja su vetusta historia. Entre estas obras, la más destacada y conocida es la famosa Torre Inclinada. La torre es el campanario de la Catedral de Pisa. Fue construida para que permaneciera en posición vertical, pero comenzó a inclinarse tan pronto como se inició su construcción. Su altura es de 55,8 metros desde la base, su peso se estima en 14.700 toneladas y la inclinación de unos 4 grados, extendiéndose 3,9 metros de la vertical. La torre tiene 8 niveles, una base de arcos ciegos con 15 columnas, 6 niveles con una columnata externa y remate en un campanario. La escalera interna en espiral tiene 294 escalones. La construcción de la Torre de Pisa se desarrolló en 3 etapas durante un periodo de 200 años. La primera etapa se inicia en 1173. Después de que se construyera la tercera planta en 1178, la torre se inclinó hacia el norte. Esta inclinación se debe a la naturaleza pantanosa del terreno sobre el que está situada la ciudad. Su construcción cesó durante un siglo debido a las guerras de la época. En 1272, la edificación fue retomada. Se añadieron entonces 4 nuevas plantas. La construcción se detuvo nuevamente en 1284. En 1372 se construyó el campanario y las campanas fueron instaladas. La torre recibió tratamientos que permitieron que hoy en día se mantenga su estabilidad. No dejes de conocer lugares del mundo. Bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Está todo claro?
Jóvenes. De mi parte, sí, ingeniero. Igual de mi parte, ingeniero. Ya. Gracias por un momento creí que me había desconectado. Bueno, voy un poquito adelantando el tema de, todavía estamos a tiempo, son las 6:30 recién. Como hemos podido ver, lo más importante para mí ahorita, más o menos ustedes que tengan conocimiento acerca de esto. Falla por capacidad de carga y falla por asentamiento, ¿no? Nosotros vamos a hablar bastante acerca de estos dos casos que son referente mundial, como les dije, en mecánica de suelos y ver cómo se puede evitar este tipo de fallas. Un suelo cuando falla por resistencia o por excesivo asentamiento, ¿ya? ¿Cuándo va a fallar por resistencia un suelo? Como les había dicho anteriormente, cuando el suelo se lo somete a un incremento de carga, ¿sí? Si yo tengo un suelo, ¿no? Y yo aquí voy a construir un edificio de 30 pisos y el suelo no tiene una buena capacidad de carga, una buena resistencia, ¿no? Porque al final, ¿cómo se hace el análisis en mecánica de suelo? Si yo construyo un edificio aquí, ¿no es cierto? Este edificio a mí me genera una carga, ¿sí? Y si esta carga yo la divido entre el área de la sección de la base, ¿sí? Si yo aquí tengo un valor de Q, que es una presión, yo la puedo calcular dividiendo la carga entre el área, ¿no es cierto? El área puede ser una losa, una zapata, no sé. Vamos a suponer que es una losa cuadrada o rectangular que tiene un ancho B y una longitud L, ¿no? Entonces, yo aquí puedo decir de que el valor de presión de contacto va a ser igual a la carga entre el lado menor y el lado mayor de la fundación. Carga sobre área, ¿no? Si ese valor de Q es menor al sigma admisible, ¿qué es el sigma admisible? Es la resistencia que tiene el suelo para poder soportar carga. Si este valor Q es menor al sigma admisible, ¿qué quiere decir? Que la presión de contacto es menor a lo que soporta el suelo, entonces la condición está en equilibrio, el suelo está estabilizado, está estable con respecto al incremento de carga. Pero si Q es mayor al sigma admisible, ¿qué se produce? Se produce la falla, ¿no? Entonces, el suelo va a buscar una superficie de falla por donde fallar, o va a fallar en este sentido, o va a fallar en este otro sentido. Se va a deslizar el suelo y la torre prácticamente va a quedar o así o así, ¿no? Entonces, aquí el suelo ha fallado, ¿por qué? Por resistencia. ¿Por qué? Porque le ha aplicado una carga mayor a la que el suelo puede soportar, ¿ya? Eso por un lado. Por otro lado, si hablamos de asentamientos y yo construyo sobre un material muy compresible, como ya hemos hablado anteriormente, como lo es el suelo de naturaleza arcillosa, entonces cuando yo esté cargando un suelo, cuando le esté aplicando carga por medio de una edificación, igual que voy a generar en el suelo, voy a generar una presión, ¿no? Y el suelo, para que gane resistencia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que reacomodar su estructura, ¿no? Esta presión va a hacer de que el suelo se deforme de alguna manera, ¿sí? El suelo se va a deformar y va a tener una deformación, ¿no? Si esta deformación es mayor o no es compatible a la deformación de la estructura, entonces la estructura puede fallar. ¿Por qué? Porque su base o su suelo de fundación se está deformando exageradamente, ¿no? Y si esto se deforma muy exageradamente y esa deformación no es compatible a la deformación de la estructura puede fallar, puede colapsar, ¿ya? Entonces aquí el suelo falla por excesiva deformación, que es lo que ha pasado con la Torre de Pisa. Ahora yo les hago una consulta. ¿Por qué no se cayó la Torre de Pisa? ¿Quién me puede decir? Según los dos videos que han visto. ¿Por qué creen ustedes que no se cayó?
¿Por qué no se vino abajo la Torre de Pisa? Por el video dijeron que la estabilizaron la estructura. Sí la estabilizaron, ¿no? Esa torre, más o menos por año, se inclinaba casi 1 milímetro, ¿sí? Y ha tenido casi una inclinación, si no me equivoco, que lo vamos a ver más adelante, aquí un giro casi de más de 1.4 metros se ha inclinado. Pero hay algo muy importante. ¿Por qué no se vino abajo la torre? Si se han podido dar cuenta, entre los hilos de Transcona y la Torre de Pisa, creo que se escribe así, ¿no? O con una S nomás. Había algo muy importante, la velocidad de aplicación de carga. Aquí el suelo falló por resistencia porque se lo cargó de forma rápida. Terminaron de construir los hilos e inmediatamente empezaron a cargarlo. O sea, de la noche a la mañana empezaron a cargar esos hilos, si no me equivoco eran hilos de granos o cemento creo que era, y esa velocidad de carga hizo de que el suelo no se reacomode, o sea, no pueda ganar resistencia, ¿no? Y la torre se vino abajo. En cambio, la Torre de Pisa pasó algo muy interesante, que se construyó ¿en qué tiempo? Casi en más de 200 años, ¿no? O sea, hicieron una primera etapa, la torre se inclinó y lo pararon ahí la obra, ¿no? Pararon ahí la obra porque había guerra y demás cosas y quedó una primera parte inclinada durante casi 100 años, dice, ¿no? En esos 100 años el suelo que estaba aquí abajo, ¿qué hizo? Se reacomodó, ganó más resistencia, ¿sí? Y estuvo en condiciones estables. Luego vino la segunda etapa, pasó otros 100 años y luego la tercera etapa. ¿Cómo fue la velocidad de aplicación de carga en la Torre de Pisa? Fue demasiado lenta, ¿no? Ha tardado 300 años en terminarse de construir. Entonces, en esos 300 años, el suelo aquí abajo ha tenido tiempo de poder reacomodar su estructura y hacerse mucho más resistente, ¿no? Cuya velocidad de aplicación en los hilos es completamente distinta. La velocidad de aplicación de carga aquí fue inmediata y es por eso que el suelo no tuvo tiempo de ganar resistencia y se vino abajo. ¿Ya? Entonces, la velocidad de aplicación también es muy importante que ustedes la tomen en cuenta. ¿Ya? Si la torre la hubieran construido de en una sola etapa, les aseguro que se hubiera venido abajo. ¿Ya? Vamos a ver este último video. ¿Me confirman si ven el video, por favor? ¿Se ve? Sí, ingeniero. Ok. Venga. 9 personas detenidas y más de 3.2 millones de dólares en pérdidas fueron producto del colapso del bloque 7 del proyecto Lotus Riverside Compound en Shanghái, China. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué ocurrió el colapso? ¿Fue acaso una negligencia por parte de las personas encargadas de dirigir y supervisar la construcción de este proyecto? ¿O quizá una falla de diseño? Vamos a averiguarlo. ...27 de junio de 2009... Eran aproximadamente las 05:30... cuando el bloque número 7 del complejo Lotus Riverside Compound literalmente se desplomó. Este edificio, casi por terminar, contaba con 13 plantas, cuya ocupación principal iba a ser residencial. De hecho, el 77% de los apartamentos del conjunto ya se encontraban vendidos.
Este accidente puso en serios apuros a los responsables de la normativa y el control de las construcciones en China, ya que no era la primera vez que un hecho de este tipo se registraba en el país. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Luego del incidente, una comisión especializada realizó una investigación minuciosa de los hechos. Así, se determinó la secuencia de acontecimientos que desencadenaron en el desplome de la edificación. Todo se origina con el inicio de la construcción de un garaje subterráneo en el lado sur del edificio. Las excavaciones para esta obra tenían una profundidad de 4.6 metros. El material derivado del desbanque se apilaba en el lado norte del bloque. Una de las pilas llegó a tener una altura de 10 metros. El suelo bajo la edificación experimentó un desbalance de presión en la dirección sur-norte, lo cual superó los parámetros de carga admisible considerados en el diseño de los pilotes. Las lluvias de gran intensidad que se produjeron la semana previa a la falla de la cimentación fueron un agravante y contribuyeron, aunque no de forma determinante, con el ya conocido desenlace. Aunque es importante mencionar que aún a la fecha hay discusión con respecto a este punto. Un estudio llevado a cabo en 2013 por el Departamento de Arquitectura e Ingeniería de la Universidad japonesa Saga, en colaboración con dos universidades chinas y la Universidad de Newcastle, asevera que la falla final del edificio probablemente se inició por la formación de grietas por tracción en el pilote de hormigón armado ubicado debajo del costado del edificio adyacente a la excavación. Esto condujo finalmente a una falla estructural completa de los pilotes, ubicados a lo largo del lado de la excavación, lo que probablemente causó un asentamiento adicional del edificio, lo que condujo a una falla eventual de derrumbamiento, que provocó el vuelco de todo el bloque. Es probable que el efecto de apilamiento temporal del suelo excavado adyacente al edificio no se haya tenido en cuenta en el diseño de la cimentación o las operaciones de construcción. Una lección simple pero importante que se debe extraer de esta tragedia es la necesidad de que los ingenieros que diseñan cimentaciones en regiones de suelos blandos consideren no solo las condiciones de carga finales, sino también cualquier condición de carga temporal y transitoria que se pueda presentar durante el proceso de construcción. La comisión investigadora consideró dentro de su informe final que otro hubiera sido el desenlace si en paralelo con las excavaciones para el estacionamiento se hubieran construido muros de contención para evitar la falla del terreno. Entonces, ¿hubo negligencias? ¿Eran necesarios controles más rigurosos durante la etapa de diseño y construcción? ¿O qué otra alternativa habría evitado el colapso? Bien, jóvenes, ¿alguna consulta? ¿Ninguna? Bien, vamos a quedar ahí. Cualquier duda que tengan con respecto a lo que hemos visto hasta ahora, me lo pueden hacer en la próxima clase. No se olviden, tenemos clases el día viernes en laboratorio, ¿no? Sí, ingeniero. Sí. Ingeniero, disculpe, ¿a qué hora es la clase del laboratorio? El laboratorio de 11 a 12:30. Gracias, ingeniero. Ok, jóvenes, nos vemos el día viernes. ¿Algún material? No, nada todavía. Lleven su indumentaria nomás respectiva para entrar al laboratorio. Los espero el día viernes. Está bien, ingeniero. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.